Buenas tardes aquí de California, del norte de California, de la ciudad de Palmdale. Bendito sea el Señor. Para empezar el programa, como siempre, vamos a hacer una oración para que Dios nos soporte, nos ayude y nos dé esta palabra que ha puesto en nuestro corazón. Padre Santo, entrando a tu trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro, venimos delante de tu santa presencia, Señor, invocando el nombre que está por encima de todo nombre. Amén. Que se nombra, Señor, el nombre de tu Hijo, que está a tu diestra magistralmente sentado. Te pedimos por esas almas que van a oír tu evangelio, Señor, que van a entender tu palabra, Señor, que es lo más importante. Estamos aquí, Señor, con humildad, porque sabemos la severidad que usas tú, aquel jactancioso, vanidoso o orgulloso, Señor. Venimos delante de tu presencia agradeciéndote. Donde quiera que estén los oyentes, Señor, abre su entendimiento espiritual para que puedan entender, Señor, entre lo santo y lo profano. Dios mío, tu evangelio sea expandido. Como le dijiste al profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de estos últimos tiempos, dándola a conocer, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso que no hace excepción de personas. Y en el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Señor. Aquí presento a mi hermano pastor, el hermano William Rivera, que dará comienzo a esta instrucción, a esta evangelización, a esta enseñanza. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermano Jorge. Es una gran bendición, ¿verdad?, poder estar una vez más conectados por este medio. Amén. Para poder dar la palabra. Y pues estamos una vez más agradecidos con Dios porque estamos llevando a cabo, ¿verdad?, el poder predicar esta palabra a través de estos medios. Amén. Así que hoy presentamos este tema que, como hemos dicho siempre, está escrito en la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer lo que dice Romanos 1:16. El tema que hoy vamos a desarrollar es el Evangelio, es el poder de Dios. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 16 y 17, dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Así que sean bienvenidos todos una vez más. Nuestro propósito es transmitir este mensaje para que los oyentes, allá donde llega nuestra voz, todo el que va a escuchar esta palabra, nos quede claro lo que está en la Escritura, lo que dice el Señor en su palabra. Y aquí vemos, para desarrollar este tema, aquí un hombre de Dios, el apóstol Pablo, está diciendo estas palabras, y estas palabras tienen gran peso. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree. Entonces, Pablo dijo estas palabras con plena convicción, porque él sabía lo que él había recibido, lo que él había experimentado y lo que se le había revelado. Por eso es bien importante esto, decir, no me avergüenzo. Cuando él dice no me avergüenzo, probablemente era porque él era fariseo de fariseos, ¿verdad? Avergonzarse probablemente de su propia familia, que su familia se avergonzara de él, o que dijeran, ¿verdad?, como alguien que practicaba el judaísmo, ahora ya es también de esos seguidores de un tal llamado Jesús.
Entonces él dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Otra versión dice es dunamis, es la potencia de Dios. ¿Y por qué es la potencia de Dios? Porque ahí se encierran, pues vamos aquí a través de este mensaje, vamos a ver que cuando la Biblia dice, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que es poder de Dios, es porque ahí radica, ahí está cómo Dios obra para salvar al hombre. El poder de Dios es el único que puede salvar al hombre, nadie más. Nadie más. Por eso es importante, ¿verdad? Que si nosotros hoy vamos a exponer este tema, vamos a poner varias cosas en claro con respecto a lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio, ¿verdad? Porque muchos hoy piensan de que las cosas que se están llevando a cabo en cierto lugar o unas prácticas que son totalmente desaprobadas, muchos piensan que eso es el evangelio, pero no es así. Por eso somos claros, ¿verdad? Y queremos ser bíblicos siempre. En el versículo que dice, aquí el 17, dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, este evangelio, este poder de Dios, es algo que es por fe, no por vista. No por vista, sino es por el poder de Dios obrando de una manera maravillosa. ¿Y cómo nos damos cuenta en esto? Porque el que dijo estas palabras, el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que atestiguó la muerte de Esteban, perseguía a los cristianos, porque él era celoso de su ley. Y él perseguía a los cristianos, y él fue testigo cuando apedrearon a Esteban. Y de hecho dice la Biblia que él iba en busca de más cristianos, o eran conocidos los del camino, eran conocidos, y él los iba buscando para matarlos, porque él era celoso de lo que él creía. Y dice la Biblia que se le apareció una gran luz en Damasco, cuando iba camino hacia Damasco. Y ahí él tuvo la experiencia del poder de Dios. Y dice la Biblia, él dijo, ¿qué quieres que haga, Jesús? O sea, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Tenía su nombre todavía como Saulo. Entonces, él experimentó el poder del evangelio. Nadie que no haya experimentado ese poder de Dios en su vida, esa transformación de Dios en su vida, ese cambio de las tinieblas a la luz, puede tener plena convicción de lo que es el evangelio. Probablemente tiene una noción muy vaga, muy lejana de lo que es el evangelio. Probablemente tiene alguna enseñanza que la recibió y es todo lo que tiene. Pero aquel que ha tenido una experiencia personal con el Dios de la gloria, sabe lo que es el evangelio y entiende el verdadero propósito de lo que es el evangelio. Y vamos a notar y vamos a hacer énfasis en varios puntos acá de lo que no es el evangelio. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Sí, es un ejemplo bien visible la situación que Pablo atravesó, ¿no? Tuvo que experimentar en su propia vida la experiencia de conocer personalmente a Jesús, porque también ese es el signo de todo hombre llamado a ser apóstol, ¿no? De haber visto y platicado con Jesús. Es por eso que se debe cuestionar a veces el verdadero evangelio, ¿no? No hay nada de malo cuestionar el evangelio, ¿no? Absolutamente con respeto. Amén. Él prepara este verso porque lo que va a decir consiguiente era un pueblo que vivía en Roma. Y ustedes saben que Roma fue la capital, podríamos decir la capital mundial de la depravación, de la idolatría, ¿no? Da la casualidad que de ahí salió el primer papa, que era Constantino, ¿no? Pero el evangelio puro, neto, sin alterar,
lo declaró Pablo. El Espíritu de Dios le dio la virtud de que él podía hablar cosas que no estaban ni siquiera escritas en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés y los profetas. Pablo fue un hombre que se crió bajo los pies de un rabino que él tenía el destino, por decir, de que iba a ser él un rabino tal vez a la altura de Gamaliel y de los tantos de ese tiempo que había. Él tuvo que luchar para poder hacer entender a su propio pueblo de quién verdaderamente era Jesús. Por eso es de que él atravesó todas estas cosas. Él jamás, desde que tuvo la experiencia de haber conocido al Señor Jesús en su travesía, que iba en el camino a perseguir cristianos, y en el camino se encuentra con Esteban, y él consciente en su muerte en haberlo apedreado a Esteban. Como dice siempre la Escritura, que la semilla tiene que caer al suelo para morir y dar fruto. Puede que Esteban haya sido la semilla que cayó y el fruto lo dio a Pablo, porque Pablo se convirtió en uno de los grandes evangelistas. Es más, el evangelista más grande que mostró tanto a judíos como a gentiles. Cuando la Biblia habla de griegos, se refiere también a los gentiles, a toda la raza que es fuera del judaísmo. Y él habla y declara de que él jamás se iba a avergonzar del evangelio, y hasta que él padeció y hizo claramente notorio de que él iba a dar su vida por el evangelio, hermano. Amén. En este tema de lo que es el evangelio, nosotros debemos estar, el creyente o el que no ha conocido del evangelio y es más, a veces está en contra del evangelio. Amén. Que no quiere nada con el evangelio. Así es, porque definitivamente no ha entendido lo que es el poder de Dios. Amén. Para empezar, ¿verdad? Por el tiempo, el evangelio lo que el evangelio para muchos, para nosotros, dice la Biblia, es poder de Dios. Para aquel que ha tenido una plena convicción, un verdadero encuentro con el Señor, es poder de Dios. Pero para otros es una locura. Y entonces muchos tildan a los cristianos, ¿verdad? Los tildan de locos. Ahora sí te volviste loco. Antes estabas, pero ahora estás más loco todavía. Solo eso es lo que dice la gente de afuera que no entiende lo que es el evangelio. Te leo lo que dice la Biblia, 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Aleluya. O sea, para los Aleluya. que se pierden es necedad. Para los que no quieren nada con el evangelio es necedad. Así es. Y entonces ellos, ¿verdad? Hablando en general, ¿verdad? En general del hombre, donde quiera que esté, entonces se ponen en esa condición. Dice, para los que se pierden. Así es. Entonces hay personas que se les habla el evangelio, que se les da las buenas noticias, se les da el plan de salvación, lo que Jesús vino a dar su vida, que Jesús vino, murió, pero al tercer día resucitó entre los muertos y Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre, y ahora nosotros por medio de Él recibimos el perdón de nuestros pecados y somos salvos por el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces, pero cuando se le habla a alguien del evangelio, para ellos es una necedad. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Dice que se van a perder. Así es. ¿Por qué? Porque para ellos es locura, es necedad lo que estás haciendo. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces, para otros, la Biblia dice que para otros el evangelio es comida y bebida. Para otros no es que el evangelio sea así. Por eso es importante, ¿verdad?, recalcar esto. El evangelio es poder de Dios.
El Evangelio es el poder de Dios, lo leímos acá. Entonces en Romanos 1:16, ¿verdad? Pero para otros es comida y bebida. Ejemplo de eso es que el Señor en su ministerio dice que grandes multitudes le seguían. Pero cuando llegó el momento de definirlos, el Señor les dijo, los definió a la multitud y les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Otra versión dice, les doy de hartar. Es fuerte lo que dice. Pero para muchos hoy en día el Evangelio es comida y bebida, ¿verdad? Y entonces toman como el Evangelio que dice, pues ahí no es, estamos en contra de eso, jamás. Hay que ayudar al necesitado, hay que ayudar al pobre, hay que, ¿verdad?, sustentar al que tiene hambre. Hay que hacerlo, claro que sí, porque es una responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos. Pero el punto acá principal es que muchos el Evangelio lo toman nomás como comida y bebida. Muchos dicen, por ejemplo, voy a oír el mensaje porque me van a dar de comer. Ya me tienen lista la comida y yo voy a ir porque me dan de comer. Entonces muchos piensan que el Evangelio es comida y bebida, que solamente es para esto temporal, que perece, ¿verdad? Piensan que solamente es para alimentar el cuerpo. Este Evangelio es para salvación del alma, del ser humano. Este Evangelio es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque transforma las vidas, transforma los corazones, rompe las cadenas. Entonces este Evangelio, el poder de Dios, transformó la vida de un perseguidor, de uno que perseguía a los cristianos, y está obrando y está llevando a cabo este Evangelio, que es el poder de Dios, está continuamente llevando, haciendo la obra. Por ejemplo, lo vemos en las prisiones, en las cárceles, hombres que probablemente ya están destinados a estar el resto de su vida ahí, hombres que están en la sentencia de muerte. El Evangelio les llega a ellos, les llega, y muchos de ellos, aunque la sociedad, aunque están pagando por sus crímenes, pero el poder de Dios, por el Evangelio, los rescató, recibieron Amén. Salvación. Amén. Aunque van a pagar con su vida, ¿verdad? Van a recibir la inyección letal, pero su alma se salvó. Entonces aquellos que van a estar de por vida en la prisión, ahora hoy son ministros dentro de las cárceles. Pero ¿qué hizo ese cambio? El Evangelio, que es poder de Dios. Por eso queremos recalcar lo que es el Evangelio y lo que no es. Porque muchos se acostumbran, que a veces me recuerdo hace unos años atrás, que algunos preguntaban y decían, ¿qué van a dar de comer en la iglesia hoy? Y hasta lo agarraron como de broma, que va a haber esta comida y esto. Oh, entonces sí voy a ir, porque va a haber una comida sabrosa. Entonces no nos equivoquemos. El Evangelio no es comida ni bebida. Tampoco el Evangelio, para otros el Evangelio es pura prosperidad. Y eso es algo que debemos recalcar acá, que muchos piensan que el Evangelio es prosperidad, 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 riqueza, aunque su alma se vaya al infierno. Y eso no es así. Por eso es bien importante. El Señor Jesús dijo que la vida del hombre no depende de los bienes que tiene. No depende. Muchos piensan, porque tienen tanta prosperidad, están bendecidos. No nos equivoquemos, ¿verdad? Por eso es importante que hoy muchos han torcido la palabra de Dios, se están enriqueciendo y entonces están siendo prósperos, pero no conforme Dios, no conforme la palabra, sino conforme ellos han agarrado de hacer un negocio de esto. Entonces el Evangelio no es prosperidad, que solo prosperidad, que el cristiano, el creyente no debe de ser pobre. Si eres pobre estás bajo maldición. Mentira, mentira. Por eso es importante, dice la Biblia en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas
vienen por añadidura. Queremos recalcar bien lo que es el Evangelio, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Corroborando a lo primero que usted dijo, hermano, que el Evangelio no es comida ni bebida. Muchas veces cometemos errores los siervos de Dios en dar de comer, y la gente viene solamente por la comida. Viene por la comida y del Evangelio no nada. Solamente vienen por eso, cumpliéndose lo que el Señor les encaró a la gente allá cuando Él predicaba. Entonces hoy en día no ha cambiado, no se tiene que poner prioridades. El Evangelio es el poder de Dios para cambiar el alma, el psique del ser humano. Eso es todo. El hambre no es pecado. Lo que es pecado es transgredir a la ley del Señor. Por eso es que Cristo vino a cumplir la ley. Y no vino a exigirnos nada, porque Él absorbió todo pecado, toda transgresión en su cuerpo. Y Pablo, en ese tiempo que se llamaba Saulo de Tarso, comprendió. No hay nada malo en de que un cristiano sea próspero. Es agradable a los ojos del Señor, pero cuando tiene una relación limpia, nítida, con el Evangelio de nuestro Señor Jesús, no hay nada. El hermano acaba de mencionar algo, que en las cárceles hay gente que están en condena de muerte, pero en lo último de sus días llegan a recapacitar, no del mal que hicieron, sino del rechazo que hicieron al Evangelio. Porque la verdad de verdades es esta: de cierto digo esto: nadie está pagando su culpa en el infierno por pecador, ni nadie va al cielo por ser buena gente. Se va al infierno por rechazar el don del Evangelio del Señor Jesús. Aleluya. Y se va al cielo por aceptar el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pablo entendía las Escrituras perfectamente. Pablo en el Evangelio jamás mencionó que es malo ser rico, que es malo no prosperar. Pero hoy en día hay gente que vive del Evangelio explotando a la gente. A esa gente yo le llamo, a esos llamados siervos de Dios, les llamo mercenarios de la palabra de Dios, torciendo las Escrituras. Pero se cumple en ellos lo que dice el mismo Pablo: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Amén. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Y cuando una persona, ¿verdad? En este caso, cuando una persona dice ser cristiana y conocedor del Evangelio, pero se avergüenza del Evangelio y casi ni siquiera menciona, ¿verdad? O predica o habla del Señor, Amén. Es muy difícil Amén. creer que su fe es genuina, Aleluya. Así ¿verdad? es. Porque si te avergüenzas, está muy en duda lo que realmente tienes o has dicho que tienes. Porque hay mucha gente que de palabra es cristiano. Hay muchos hoy en día que es fácil decir, ¿verdad? Soy cristiano, pero se avergüenza de su fe, se avergüenza de hablar del Señor. ¿Por qué le da vergüenza? Porque piensa que va a perder las amistades, que ya no va a tener esa cercanía con esas amistades, porque no tiene una plena convicción de lo que es el Evangelio. Aquel que tiene una plena convicción de lo que es el Evangelio, habla con denuedo, habla con autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una realidad del Evangelio en su vida. Muchos, aún su propia familia, lo va a juzgar, lo va a criticar, van a decir que tantas cosas no le importan. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, es bien importante saber qué es el Evangelio, ¿verdad? Hoy, vuelvo a repetir, ¿verdad?
hoy en día hay miles y miles y miles de que dicen que son cristianos, que son evangélicos, pero la verdad que se convirtió en una religión para ellos. Así es, hermano. Se convirtió en una religión. Sí, amén. Muchos dicen, tú eres, el evangelio, que quede bien claro, el evangelio no es ninguna religión. Así es. El evangelio no es religión. El evangelio es una relación con el Señor. El evangelio es hermano, un acercamiento, una comunión, un nuevo nacimiento. El evangelio es que has experimentado la salvación que viene a través de Jesucristo. El evangelio es que te han transformado, que tu vida ha tenido un cambio total, que estabas en el reino de las tinieblas, pero ahora estás en el reino de la luz. Por eso es importante, ¿verdad?, hacer énfasis en esto, de que tú que dices que eres cristiano y que tienes una fe, pero te avergüenzas de hablarle a otros del amor de Dios, te avergüenzas, probablemente pierdes el tiempo más en otras cosas y no hablas del evangelio. Muchas de esas almas están necesitadas, pero como te avergüenzas del evangelio, también hay un verso contundente que el Señor dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Amén. La palabra de Dios es clara. Hoy en día muchos dicen que son cristianos, pero no predican, no hablan del evangelio. Es más, dan un mal testimonio. A veces es una vergüenza para el evangelio lo que son. Entonces, y por eso se blasfema el nombre de Dios. Amén. Porque dicen ser, pero no lo son, porque con sus obras se niegan. Entonces, esta palabra es para los que nos están oyendo y para nosotros también. Así es. Aquí Así no es. estamos señalando a alguien especial. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo. Amén. O sea que es para allá y es para acá. Entonces, por eso es bien importante entender lo que es el evangelio. No es ninguna religión. En el mundo hay millones y millones de religiones y creencias. Pero el evangelio es uno y es el poder de Dios para salvación. Entonces, muchos, por ejemplo, la palabra de Dios dice, 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Hay quienes hablan y hablan tanto, tan bonito que habla de la palabra de Dios, pero no tiene ningún respaldo porque sus hechos lo niegan todo. Así es. No hay poder, no hay respaldo. Por eso tiene que ir la palabra con el testimonio. Entonces, el evangelio es poder de Dios. Hay quienes hablan y hablan y hablan y hablan, tienen facilidad para hablar, pero no tienen autoridad ni poder de Dios. Así eran los fariseos. Amén. Conocían, hablaban, Amén. pero no tenían, porque no hacían. Y el Señor en su ministerio los confrontó a ellos, a los religiosos de ese tiempo. Así es. Ustedes, el Señor les dijo: ay de ustedes fariseos hipócritas, ay de ustedes fariseos que ponen cargas a otros que ni siquiera ustedes pueden llevar con un dedo. Ay de ustedes fariseos que no entran ni dejan entrar. Entonces, por eso es importante, el evangelio no es palabrería, el evangelio es poder de Dios. Y tú mismo, o el que ha experimentado ese poder del evangelio, puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén, amén. Hay veces que nosotros como cristianos nos llaman a veces afuera evangélicos, ¿no? Tenemos que dar el ejemplo vivo de que el evangelio cambia. Así es. Cambia. 180 grados, cambia. Yo era borracho, yo era adúltero, yo era fornicario, y cuando escuché el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, di un cambio repentino. No recibí palabras de ningún hombre. Fui directamente a las Escrituras y me cambió.
me cambió completamente, de manera que un hermano mío, que gracias a Dios ya está con el Señor allá, se convirtió él un día me llamó hace muchísimos años atrás, y cuando le di a entender de mi cambio que había hecho yo en mi vida gracias al Señor Jesús, gracias al Evangelio, me dijo algo sarcásticamente, me dijo: ojalá que no te conviertas para irte al otro lado, me dijo, diciéndome que tal vez yo abandone mi hombría, etc. No le contendí ni le dije nada. Solamente me puse a orar por él y dije: Señor, que esta palabra también le llegue a él. Y a través de los años, él se convirtió. Él se convirtió, me dijo: Jorge, me dijo, el Señor me está dando con todo aquí, me dijo, donde él estaba. Se convirtió él por el poder del Evangelio. Pablo fue un hombre que hasta su propia familia lo acusó. Sus contemporáneos de ese tiempo lo detestaban, porque pensaban que él se convirtió en enemigo del judaísmo. Aunque él les dijo: yo soy fariseo de fariseos, creado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino, era un maestro de la ley, que impartía clases de la ley. Y vuelvo a repetir, que tenía él la esperanza tal vez de convertirse en un gran rabino, en un gran fariseo, que pasara a la historia. Pero Dios tenía otro plan para él, así como tiene planes para todos nosotros. Tú tal vez que te has hecho la burla alguna vez de la predicación, de la locura del Evangelio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Corintios, dice que de lo necio, de lo despreciado, de lo que nadie quería, Dios levantó para avergonzar a los sabios de este mundo. Dios no busca inteligencia, lo que Dios busca es humildad y arrepentimiento. Eso es lo que Pablo tuvo que doblar rodillas y tuvo que pasar una etapa de preparación. Perdón, hay muchas veces que en las congregaciones buscan la posición, lo quieren obligar al siervo de Dios a que los coloque en una posición sin antes haber pasado los requisitos de un siervo de Dios. No es cuestión de que yo sepa letra, porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Tengo que pasar por una prueba de acuerdo al Evangelio. El Señor Jesús no escogió por escoger a sus discípulos. Él era Dios encarnado y conocía los pensamientos de cada uno. Por eso es que a la primera palabra que Dios, el Señor Jesús, que era el Verbo encarnado, le dice a Pedro: ven, sígueme, porque de hoy en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Yo creo que lo sacudió todo su entendimiento a la mente de Pedro, porque él era pescador de profesión. ¿Y qué es lo que hizo? Él dejó todo y lo siguió al Señor. Por eso es que dice la palabra, volvemos a recalcar, el Evangelio del Señor Jesús es poder de Dios, tanto para el judío como para el gentil, porque Dios no hace excepción de personas. De lo necio, de lo que nadie quería, de lo despreciado de este mundo, Dios levantó para avergonzar a los sabios de este mundo. Por eso es que nos tildan de locos. Incluso dicen que hemos acudido a la religión porque nuestra capacidad mental quedó poco desarrollada. Y sin embargo la palabra de Dios dice que es para avergonzar a los sabios de este mundo. Hombres que siguieron al Señor Jesús, hombres que continuaron con el Evangelio. En el libro de los Hechos no tenían escuela, no tenían una preparación,
pero terminaron en la historia bíblica dando testimonio de que el Evangelio es poder de Dios para cambiar el corazón del hombre, el alma, donde ahí es el problema del hombre, el alma, allí es el problema del hombre, el alma. Somos espíritus que tenemos alma y tenemos cuerpo. El alma es el problema. Y Pablo entendió verdaderamente que todo el estudio que tenía él no le iba a servir de nada. Por eso es que él dice que todo lo que aprendí en el judaísmo lo cuento por basura. Hay otras versiones que dicen mucho más fuerte. Tenemos que entender el Evangelio. Por eso es que cuando hablamos nosotros siempre nos apoyamos en una escritura como base. Ponemos ejemplos, porque en nuestra propia vida hemos experimentado ese cambio, 180 grados. Hay mucha gente que ha visitado psicólogos, analistas, psiquiatras, y nunca jamás han salido de esa etapa. Solamente han sido medicados, sobremedicados con medicamentos. Pero hay mucha gente que da testimonio que al oír el Evangelio, su vida cambió completamente. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesús es poder, es poder, es poder. Él puede hacer y deshacer, porque el Evangelio es poder, hermano. Gloria a Dios. Por favor. Amén. Así es, mi hermano. Por eso es que la palabra dice que se predica a tiempo y fuera de tiempo. Debe de ser predicado este Evangelio. Dice que va a ser predicado aún hasta los confines de la tierra y vendrá el fin. Amén. Entonces, continuamos acá, ¿verdad? Hablando sobre lo que es el Evangelio. Tenemos claro que es el poder de Dios. Amén. Es el poder de Dios. Entonces, que muchos, ¿verdad? Hablando en general de los llamados, digamos, evangélicos, de los que dicen que son cristianos, el Evangelio no es. El Evangelio, aquí dice que es poder de Dios, eso es lo que estamos enseñando. Pero el Evangelio no es política. Aleluya. Para meter la política con lo del Evangelio. El Evangelio no es para la política. He escuchado personajes que son líderes, pastores, qué sé yo, y dicen, pues tenemos que elegirnos para alcalde, para esto. Mira, tenemos que tener claro a qué te llamó Dios. Ahora, si quieres, ¿verdad? Por ejemplo, meterte a la política, pues estás en el lugar equivocado. Si quieres hacerte millonario, estás en el lugar equivocado. Así es. Porque el Evangelio no es para estar enriqueciendo y extorsionando a la gente. La gente está cansada de tanto, valga la redundancia, la gente, el mundo, muchísima gente está cansada de tanto que se cuelgan perdón la palabra, pero se refugian en que son evangélicos, que son pastores, y son unos grandes extorsionadores, haraganes, vividores, mentirosos. Eso no es el Evangelio. Entonces, el Evangelio no es política para meter yo al político a la congregación y que va a llegar a dar su discurso para ganar más votantes. Estás muy equivocado, y te recito la palabra. Jesús lo querían hacer rey de esta tierra, y él dijo: mi reino no es de este mundo. Amén. Porque él vino exclusivamente a hacer la voluntad del Padre. Entonces dijo él: mi reino no es de este mundo. Entonces hay que entender que el Evangelio no es política para que estemos usando los púlpitos o que estés a favor de cierto candidato. Cada cosa en su lugar. Pero el Evangelio es poder de Dios. Es para predicarlo, es para que Dios transforme la vida de las almas. No es ninguna política. Entonces hay que tener en claro esto. Hay quienes se han lanzado, hay quienes terca y neciamente, teniendo en claro que Dios los llamó
para servirle a Él, para hacer su obra, se han tirado a la política y han parado mal. No puedo dar nombres, ¿verdad? Por ética, pero un personaje de varios se le advirtió, su pastor le dijo, no te metas ahí, no, eso no es para ti. Se lanzó y llegó a ser el presidente de esa nación. Sí llegó a ser presidente de esa nación, pero no tardó mucho tiempo en el lugar. Hizo cosas que se le volteó todo y hoy está exiliado en otro país y él no puede volver a su país. Está exiliado para siempre. Pero la desobediencia de que quieren, hermano, no se puede. El mundo va de mal en peor. Es que si yo llego a ser el alcalde, yo llego a ser el evangelio no es política, tenlo en claro. Dios te llamó a trabajar en su reino. Así es. No a estar teniendo relación con ellos. Se respeta a las autoridades, claro que sí, pero no nos equivoquemos, el evangelio no es política. Amén. Para que lleguen a las congregaciones a llevar, qué sé yo, propaganda por este candidato y por el... No, momento, cada cosa en su lugar. Allá está otro lugar para hacer eso. Pero hoy en día vemos congregaciones que meten a los políticos ahí a dar su discurso, pero si es la casa de Dios supuestamente, ¿por qué vamos a meter a política? Entonces, el evangelio para otros el evangelio es negocio redondo. Hay quienes dicen, lo he escuchado muchas veces, lo escucho muchas veces, y dicen, mira, este se metió de pastor y ahora tiene buenos carros, buena casa, no trabaja, entonces, mira, le va bien. O sea, es un negocio redondo, pero no sabe el final de esa persona, no sabe lo terrible que va a terminar una persona que se quiera burlar de Dios. De Dios nadie se burla. Entonces, por eso es de que se vitupera hoy el evangelio, se blasfema el nombre de Dios por causa de estos personajes. Así es. Que no quieren trabajar, que son haraganes, así es. Quieren vivir de los demás. Así es. Entonces, hay que ser bíblicos. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero el que hace la obra de Dios es digno, es correcto que pueda tener su salario porque está haciendo la obra de Dios, porque Dios lo llamó ahí. Pero hay quienes se meten, Dios no los puso. Hay quienes a toda costa extorsionan y ellos van a dar cuenta un día. Por eso tú que nos escuchas, tú que estás decepcionado de escuchar fraude acá, que hizo este otro acá, que se robó el dinero a la iglesia, acuérdate de esto, que estamos hablando del evangelio, es poder de Dios. Si tú crees a este evangelio, tu vida va a ser transformada. Aquel que se quiso aprovechar y hizo malversación, se aprovechó de eso y pensó que el evangelio es un negocio, pues va a dar cuenta delante de Dios en aquel día. Entonces, para otros el evangelio es perder el tiempo. Muchos dicen, ¿para qué estás perdiendo el tiempo yendo a predicar? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo yendo a visitar a los enfermos? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo yendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Para muchos es perder el tiempo, pero déjame decirte que eso es aprovechar el tiempo porque se está haciendo lo que Dios dice. Y Dios está sobre todo poder, sobre toda autoridad. Y lo que Dios dice hay que obedecerlo, no hay que analizarlo. Lo que Dios dice hay que hacerlo. Y el Señor dice, id y predicad a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Mateo 28:19, si tienes una Biblia en tu casa, léelo. Porque dicho sea de paso, hay cristianos o hay gente que no es cristiana que tiene una Biblia en su casa pero la tiene como un amuleto y eso no tiene ningún efecto. Abren el Salmo 91 en su almohada y piensan que van a tener protección. Eso están equivocados. La palabra hay que vivirla. La palabra de Dios hay que obedecerla para que Dios nos proteja. Hay cristianos que
no conocen Biblia, y cuando se habla de esto se escandalizan, se molestan, se enojan, pero está tan clara la palabra de Dios. Entonces el Evangelio, te quiero leer un verso más acá de lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 4, en su versículo 3 al 6, lo que dice la palabra de Dios. Y si todavía nuestro Evangelio está velado para los que se pierden, está velado, y en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Pues Dios, quien dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, Amén, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a la faz de Cristo. aleluya. Esto es el Evangelio. Eso es el Evangelio, así Mi es. hermano Jorge, Amén, hermano, amén. Wow. gloria a Dios. Cuando, corroborando lo que usted dijo de la política, hermano, a veces que se meten a invitar a políticos, Así es. hermano, a invitar gente del entretenimiento, También, hermano. también. Eso es traer, hablando de eso, es traer fuego extraño. Definitivamente. ¿Ok? Y poner a un político ahí para... Tienes que entender primeramente que el político es sucio. En cuanto se metió ahí a una congregación, es porque tiene algo dentro de él. El hermano no me permite decir el nombre y voy a respetar eso. Allá en Sudamérica, un presidente fue invitado a una congregación grande allá, y estuvo él ahí bien. Yo no sé cuál fue el motivo que fue invitado, pero algo que me sacudió el entendimiento fue que al último dijo: sí, estuvo muy bonito las palabras así, pero no hay que olvidarse de nuestra mamita, de nuestra virgencita. Y este hombre fue declarado ser un brujo santero, que a través de todo ese poder de las tinieblas es que ha mantenido su gobierno allá en Sudamérica. No visión, no discernimiento para invitar a un hombre que está bajo el poder de las tinieblas. El Evangelio es para dar libertad a los cautivos. Aleluya, amén. Esa es la palabra del Evangelio, es para dar libertad a los cautivos. Muchos de nosotros estuvimos atados bajo vicios, bajo cosas que no vale la pena mencionar para no glorificar al poder de las tinieblas, pero Dios en un abrir y cerrar de ojos nos libró, nos hizo libres, porque esta palabra de aquí tiene vida. Dice como dijo el hermano, es más cortante que una espada de dos filos. Amén. Que dice que separa el alma del espíritu, que penetra hasta la coyuntura de los huesos. Ahí en la misma médula, hasta ahí entra la palabra de Dios. Este evangelio que predicamos trae gozo, trae salvación. Si la vida del ser humano tendría a través de cualquier experimento científico alargarse, hasta el día de hoy no hay récord de que una persona a través de algún experimento científico haya vivido más de 150 años. Solamente por creer en el Evangelio podemos entender que el apóstol Pedro habla claramente de eso. Dice que somos peregrinos pasando por este lugar. Hoy en día me causó horror y, por qué no decir, ira de que hay evangélicos aquí en Estados Unidos que quieren traer a gente que tiene un poder financiero, económico. Entrevistaron a este billonario Elon Musk, y lo que me causó a mí ira, podría decir,
que se atreve a decir este hombre, dice, si Jesús vino a salvar al mundo, yo no me voy a interponer en su camino, como si él fuera un competente con lo que Jesús es. Jesús es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de volver, el que está sentado gloriosamente a la diestra de la majestad de los cielos. Y no existe carne ni sangre que pueda igualarse a él. Y este hombre se atrevió a decir eso. O si él vino así, yo no me voy a interponer en su camino, como si él fuera una excelencia, una potencia para poder estorbar el Evangelio. Y lo que más causa ira, por decir una ira santa, es de que los que lo estaban entrevistando eran evangélicos y lo querían, y ahora está por toda la red, se cuestionan, ¿es Elon Musk evangélico? ¿Aceptó al Señor Jesús? Y no es así. El Evangelio es poder, cambia, no avergüenza. Uno puede dar testimonio, no avergüenza. Cuando uno va con los familiares o es invitado a una fiesta, sí, uno da a notar de que algo extraño, divino hay dentro de uno. Hace un mes atrás yo fui invitado a una celebración de una de mis sobrinas, de parte de mi esposa. Todos, y no hablo esto para jactarme, todos saben mi posición, que soy cristiano evangélico y que creo en el Señor Jesucristo. Nadie se atreve a ofrecerme una bebida, nadie se atreve a hablar, casi hasta me da un poco de tristeza porque se abstienen de hablar palabras obscenas. Un respeto único. ¿Por qué? Porque gracias al Espíritu de Dios he dado testimonio de quién está dentro de mí, que Él me cambió por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es una fábula, no es una leyenda urbana, no es ninguna filosofía inventada por el hombre, es dada por el Espíritu de Dios, encomendado a un hombre como Pablo, como Juan, como Pedro, que son los baluartes del Evangelio que hoy en día predicamos y seguiremos predicando hasta el día de la venida del Señor Jesús. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Y para ir ya concluyendo en esta presentación de este tema, que hay muchísimo que hablar sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para ir terminando, queremos también hacer bastante énfasis en que el Evangelio, que tengamos bien claro, ¿verdad? Porque muchos hoy en día, cualquier cosa que miran, tal vez miran una iglesia o qué sé yo y dicen, son evangélicos. Entonces hay que entender lo que es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio no es, como hemos estado viendo en este tema, el Evangelio no es para sacar artistas. Así es. Porque hoy en día hay mucha idolatría dentro del pueblo cristiano. Así es, hermano. Hay mucha idolatría, el Evangelio no es para ser artistas o para levantar al hombre como un ídolo, como está aconteciendo en este tiempo. Así es, hermano. ¿Cuánta multitud de gente hacen del hombre su ídolo? Y por eso el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucho pueblo cristiano que no se interesa en instruirse en la palabra, en lo que es el Evangelio, y por eso pagan las consecuencias juntamente con los que ellos siguen. Porque yo tengo que saber que yo al que sigo es a Jesús, no al hombre. Tengo que respetar y someterme a una autoridad delegada por Dios, claro que sí. Pero tenemos que entender que esto no es para hacerle fama al hombre,
¿verdad? Porque muchos, de hecho, hay muchos llamados, ¿verdad? Cristianos que les encanta el aplauso de la gente, la fama. Así es. O sea, le roban la gloria a Dios. Aquí la gloria es solamente para el Señor. Así es. Si tienes talentos, si Dios te dio esas capacidades, ¿es para qué? Amén. Para que podamos darle la honra y la gloria a Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Verdad? Muchos se han hecho famosos y he escuchado algunas veces de gente que empezó cantando en una iglesia y terminó y estaba en la congregación sirviendo a Dios, pero terminó una sobredosis sirviéndole al diablo. ¿Por qué? Porque la fama, el dinero, el que lo conocieran, el que sea muy visto. Entonces eso no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Aquí la gloria se le da solo a Dios. Entonces es importante recalcar esto de que nosotros estamos hablando que el evangelio no es una manera para extorsionar al pueblo, a la gente, de torcerle versículos, de estirar versículos o de malinterpretar las escrituras o de darle medias verdades. Déjame decirte que el evangelio, alguien que piensa que dando una media verdad saca, porque yo he sido, ¿verdad? Testigo, porque me he dado cuenta, estuvimos hace unos años atrás en cierta experiencia en que esta persona engañaba a otros que estaban empezando en el evangelio, les daba ciertas enseñanzas y les daba a entender de que ellos estaban atrasados. ¿Desde cuándo ustedes se convirtieron? De tal año. Bueno, desde esos años ustedes tienen que empezar a dar su aportación. Están atrasados. Y los hizo que lo hicieran. Entonces, ellos van a tener su paga, esos hombres que hacen eso en el negocio. Amén. Esos que hacen tropezar a esos Amén. pequeños. Amén. Por eso el evangelio es poder de Dios. Y por ejemplo, aquellas personas que no conocen o que rechazan el evangelio, déjame decirte que un día estarás delante de Dios y vas a ser juzgado por este evangelio. Aunque lo rechaces, porque muchas veces te han hablado de las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo, pero rápido sacamos una excusa. Es que mira fulano de tal, es que para ser como ese cristiano mejor me quedo igual. Mentira del diablo. Amén. Tu alma es importante, tu alma es eterna. Aleluya. Si crees al evangelio vas a ser salvo, Aleluya. porque ese es el poder de Dios. Sí. Y quiero, para terminar, nos quedan unos minutos, dejar en claro este versículo que te voy a leer con respecto al evangelio. ¿Verdad? Que lo que estamos viendo hoy en día, que muchos ponen, por ejemplo, dicen iglesia de Jesucristo, pero esa no es una iglesia de Jesucristo, esa es una secta de extorsionadores. Y te podría decir el nombre, pero no lo voy a hacer. Son una secta de extorsionadores que usan el nombre de Jesucristo para extorsionar a la gente. Y te voy a mencionar algunas cosas que ellos dicen y los vas a identificar. Ellos dicen, trajimos la tierra del Jordán, trajimos agua del río Jordán, trajimos aceite de Israel, venga y pase por el manto. Y la gente por multitudes va. ¿Por qué? Porque no se instruyen en la palabra y ellos ponen iglesia de Jesucristo. Ellos no son la iglesia de Jesucristo. Es una secta que lo que son. Amén. Es importante Así eso. es. Y quiero leerte este versículo porque no puedo terminar sin leerte. Hay muchos más. Pero quiero leerte este versículo que está en Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo hacia los Gálatas, porque los Gálatas fácilmente fueron embrujados. Habían recibido la enseñanza apostólica y rápidamente los engañaron. Mira lo que dice aquí el consejo apostólico, Gálatas 1:8. Dice,
el versículo 8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, hermano? Palabras fuertes. Anatema es dedicado para la destrucción, maldito. Así es. Entonces, ¿cuántos hoy están anunciando ellos aparentemente que es el evangelio? Pero eso no es el evangelio, el poder de Dios que están anunciando. Ellos, como estos que se introdujeron a la iglesia aquí en los Gálatas, fácilmente les cambiaron la mentalidad o lo que habían creído, porque así hay hoy en día. Por eso debemos de tener claro lo que es el evangelio, que es poder de Dios. Mencionamos varias cosas, ¿verdad? Que no es, hermano, comida ni bebida. No lo voy a volver a repetir, pero es importante tener claro. Tú que has recibido las buenas nuevas, tú que estás en el Señor, debemos de tener claro que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Aquí en verso Pablo dice también que el evangelio es para la demostración del poder del Espíritu Santo. El respaldo que tiene aquel que tiene el evangelio del poder de Dios es que cuando predica o cuando habla de Dios, está haciendo la obra de Dios, tiene el respaldo del Espíritu Santo. Amén. De Dios. Amén. Milagros, sanidades, liberaciones. Amén. Porque ese es el verdadero evangelio del Señor. Mi hermano Jorge, para terminar. Hermano, wow, amén, amén, amén. Es poder de Dios. Gloria a Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Aquel que predique el evangelio está anunciando el poder de Dios. Así es, amén. Pablo lo demostró. Pablo se enfrentó a una pitonisa en el libro de los Hechos, que lo perseguía y lo perseguía. Así es, amén. Y andaba diciendo, estos anuncian un camino de salvación. En este tiempo cualquiera le hubiera dado tal vez privilegio a esa mujer sin saber discernir, pero Pablo discernió que esa mujer traía un espíritu, en otras palabras, un demonio de adivinación. Así es, amén. Amén. Y él le dijo, te ordeno en el nombre del Señor Jesús que salgas de ella. ¿Qué es lo que causó? Fue azotado, fue encarcelado, porque quitó la ganancia de mucha gente en ese pueblo. Hoy en día el poder del evangelio libera completamente. A ti que estás atado de algún vicio, de alguna iniquidad, el Señor en su evangelio dijo, a quien el Hijo os libertare, libres seréis para siempre. Esto no es momentáneo, esto es eterno. Así como el ser humano tuvo un principio, pero es eterno. Pero hay dos lugares en donde vamos a terminar: en el cielo o en el infierno. Porque no hay nada en el medio. Eso es un invento de la Iglesia Católica. El purgatorio es un invento maligno de la Iglesia Católica. Y lo digo sin retraerme. Eso ha causado que mucha gente se envuelva más y más y más y más en el pecado. Ese no es el verdadero evangelio. Eso es un evangelio fraguado desde el fondo del infierno por Satanás, hermano. Amén. Y estas verdades hay que decirlas y hay que proclamarlas, no importa. Estamos en el tiempo final. Así es. Y Dios Amén. va a demandar a muchos que han callado la verdad. Amén. Por el miedo, por el temor, ¿verdad? Pero es importante recalcar esto. Y termino diciendo lo que Pablo, ¿verdad?, dijo en el versículo con que iniciamos: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre de Dios dijo esto? Porque él sabía en quién había creído. Aleluya. Cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, tienes una plena convicción, no te avergüenzas
y sabes en quién has creído, que sabes que si mueres, sabes para dónde vas, que sabes que en el que has creído, Él vive por los siglos de los siglos. Así es. Y sabes que en el que has creído, Él está ahí delante de ti. Entonces, no es una religión, no es un conocimiento nada más de mente a mente, no es un adoctrinamiento. Esto es un verdadero nacimiento, lo que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debe de ser predicado en todos los confines del mundo. No importa donde haya tanta idolatría, religiones, el Evangelio es poder de Dios y arrasa con cualquier religión. Así es. Arrasa con cualquier adoctrinamiento diabólico. Amén. Arrasa con cualquier cosa que le hayan metido en la mente. Porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso es importante predicar el Evangelio. Tú que has conocido el Evangelio y te has acomodado, predica la palabra, predica el Evangelio. Amén. No te detengas, siga adelante, no mires a derecha ni siniestra. Amén. Miremos el blanco perfecto, porque el Evangelio es el poder de Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Es nuestro deseo, y que la palabra de Dios que ha sido expuesta sea de mucha bendición a tu vida. Aquel que nunca ha tenido un encuentro personal, oramos en esta hora, en este momento. Padre, ponemos en tus manos a aquellos que están escuchando esta palabra, Señor. y aquellos que la van a escuchar tal vez en otro día. Está ya, Señor, ahí en la red. Padre, que seas tú glorificándote a través de tu palabra, trayendo muchos, Señor, que son, Padre, incrédulos, que no han creído, pero que tu palabra, que es poderosa, Señor, haga la obra. En el nombre de Jesús, aquellos hermanos que, Señor, se avergüenzan del Evangelio, Señor, que te vuelvan, Señor, que se arrepientan, Señor, porque tu palabra es clara, que tú te vas a avergonzar de ellos. Señor, se avergüenza por su familia, por sus amistades. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros que hemos recibido este Evangelio, Señor, no nos amedrentemos ante las dificultades, ante la oposición. Aunque el diablo se levante, Señor, tenemos al Todopoderoso que pelea por nosotros. Bendecimos a la audiencia. Padre, que tengan misericordia de sus vidas, porque este Evangelio está siendo predicado, Señor. Los bendecimos. Y nuestro único deseo y anhelo es que vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Somos la Iglesia de Cristo Peña de Oreb, Ministerios de Benecer en el Valle del Antílope. Ahí aparece el número de teléfono. Si deseas oración, alguna petición, lo que necesites. Que Dios te bendiga.